En la introducción a su famosa obra Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis afirma: en lo que refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales pero de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia y el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores, aunque son con idéntico entusiasmo al materialismo que al hechicero. El Apocalipsis, hermanos, es un libro singular por muchos motivos, y uno de ellos, hermanos, es por las alusiones que hace al adversario y a sus obras. 7 veces menciona al adversario con el nombre Satanás y 5 con el nombre del diablo, y también lo representa con la figura del dragón rojo y la serpiente antigua. Estas figuras dieron origen a la antigua iconografía cristiana, donde representaron al adversario por medio de imágenes monstruosas. Aunque C.S. Lewis dice que se suele representar a los ángeles con alas de ave y a los demonios con alas de murciélago, simplemente porque nos gustan más las aves que los murciélagos, lo cierto es que hay algo más todavía. Los murciélagos vuelan de noche y algunos de ellos se alimentan de sangre. Bueno, el hecho es que mientras en la Edad Media los teólogos trataban de aclarar, entre comillas, la imagen del adversario, es decir, debatir sobre su origen, sobre su propósito y su destino final, los artistas en dirección opuesta se esforzaban por obscurecer más su imagen, pintándola con elementos zoomórficos, es decir, pata de cabra, de gallo, con figuras aterradoras. Pero a la luz de la Biblia es evidente que el adversario no tiene ni cola ni cuernos. Dice la palabra de Dios que se viste como ángel de luz, según a los Corintios capítulo 11, versículo 14, pero lo que sí tiene, y esto es claro a la luz de este pasaje, es un arpón, un tridente con el que amenaza o amaga a los cristianos de todos los tiempos. Veamos en qué consisten esas armas. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar el hecho de que ustedes saben que pocas veces hablamos de estos temas en el púlpito, porque el tema del púlpito es Jesucristo. El tema del púlpito es Dios, es su gracia, es su misericordia, es su amor. Pero debemos ocuparnos también de las cosas que la Biblia menciona, y entre ellas, concretamente en el mensaje que el Señor Jesús dirige a la iglesia de Pérgamo, encontramos, hermanos, que advierte a la iglesia cristiana de todos los tiempos acerca del tridente que el adversario utiliza contra nosotros. Es un arma que tiene 3 puntas, y la primera de ellas es la amenaza de la idolatría. La ciudad de Pérgamo, hermanos, era luz y sombra de la civilización griega. Era tanto un esplendoroso centro cultural como un oscuro centro idolátrico. Pareciera, hermanos, sorprendente que en el mismo lugar en donde se lograron importantes avances científicos fuera también nido de tales formas de idolatría. Pero los seres humanos somos así. Hace muchos años cometí un error al preguntarle a un hermano japonés, el hermano Kenji Kotsugi, cómo podía el pueblo japonés, siendo un pueblo tan amante de las bellas artes, de la cerámica, de la seda, de la pintura, con un gusto tan refinado por esas cosas, ser tan cruel y tan brutal en la guerra. Y después reconocí que él me dijo que no sabía, y yo lo entiendo. Y después me puse a pensar que no debía haber hecho esa pregunta, porque la respuesta está en nuestro propio pasado histórico. Los aztecas eran un pueblo obsesionado con las flores, con la belleza, con el canto de los pájaros, y eran sumamente brutales en la guerra también. La situación es que los seres humanos somos así. Recuerdo a un teólogo reformado, John Mackay, que decía que la mente humana puede llevarnos en un instante de Sodoma a la Madonna, es decir, de lo más vil a lo más sublime que se puede encontrar. Y esa es la situación de los seres humanos. Lo vemos, hermanos,
en este lugar llamado Pérgamo. El culto a Zeus y a ¿cómo se dice esto? Asclepios o Esculapio en latín, deidades, por cierto, que ostentaban el título de Sotir o de Salvador, junto al culto del emperador y la veneración de muchos otros dioses, hacía de Pérgamo un lugar poco receptivo y claramente hostil al Evangelio. Por tal motivo, Pérgamo puede ser llamada sin rodeos en Apocalipsis el lugar del trono de Satanás, nombre que proviene justamente de su arraigada idolatría. Sin embargo, en otros aspectos, Pérgamo era un faro que alumbraba el mundo antiguo. Fue también el lugar de origen de la elaboración del pergamino, de ahí viene el nombre. Poseía una famosa escuela de medicina asociada con nombres como Galeno e Hipócrates, y fue el lugar de origen del caduceo, el símbolo de los médicos, que es un cayado con dos serpientes que sigue utilizándose hasta hoy para representar a la medicina. Poseía una biblioteca con 200,000 volúmenes que rivalizaban con la de Alejandría, y todo esto, hermanos, hacía que ser cristiano no fuera nada fácil en Pérgamo. Fue escenario de violentas persecuciones. De hecho, el Señor Jesús elogia a esta iglesia por no haber negado su nombre y señala a algunos mártires, entre ellos Antipas, su antiguo testigo fiel. De acuerdo con la tradición de la iglesia griega, Antipas se negó a practicar el culto idolátrico a Diana, y entonces, o Artemis como le llamaban los griegos, fue arrastrado a ese lugar, fue encadenado en un toro de bronce que fue calentado hasta que adquirió un intenso brillo incandescente, donde Antipas murió de manera indescriptible. Se les metía dentro de ese toro de bronce, se prendía fuego, y cuando los vapores del cuerpo empezaban a salir, empezaba el toro de bronce a producir un sonido como una tetera, y alcanzaba un color incandescente, y solo podemos imaginar lo que puede ser una forma de muerte semejante. La muerte de Antipas fue el precio de negarse a participar en un acto idolátrico, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué es la idolatría? La idolatría es definida como la absolutización de cualquier realidad creada o imaginaria, cuando adoptamos ante ellas actitudes de temor, afecto o confianza absolutos. Este es un desafío tan antiguo como el hombre mismo. A decir de algunos pensadores cristianos, la verdadera razón de la caída en el huerto del Edén, de la que nos habla el libro de Génesis capítulo 3, fue la idolatría. Usted podría decir, bueno, pero ¿no fue la desobediencia? ¿No le dijo Dios al hombre que no comiera de ese árbol, que podía comer de todo, pero de eso no? Sí, es verdad, Dios le dijo eso, pero desobediencia a Dios implica obediencia a alguien más, y en este caso era al hombre con la pretensión de convertirse en Dios. Usted recordará que la serpiente le dijo: ¿sabe Dios que el día que comieres de ese árbol seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal? Bueno, por esta misma razón, hermanos, alguien dijo que según la Biblia el pecado se define como una lealtad equivocada, o usando una palabra técnica como idolatría, pues el pecado es simplemente otra palabra que significa lealtad a un Dios falso. El pecado básico es el hecho de la idolatría, el esfuerzo de fundar la vida y darle sentido sobre la base de seres finitos, excluyendo al Ser Supremo. Y llamamos a este olvido de Dios idolatría porque los seres finitos han suplantado al Ser Supremo. Las criaturas y las cosas han llegado a ocupar el lugar de Dios. De modo que la pregunta más importante aquí es: ¿puede un cristiano ser idólatra? La respuesta es sí.
La idolatría no solo consiste en culto a imágenes, existen formas de cultos seculares, de idolatrías sin ídolos. Alguien dijo que para la inmensa mayoría de los hombres, la riqueza es el objeto de un culto idolátrico en lo más secreto de sus corazones. La acumulación de riquezas es el esfuerzo por escapar a la angustia, a la muerte, a la angustia de la inseguridad, de la inestabilidad, de la dependencia, del esfuerzo de asegurarse contra el riesgo, una búsqueda consistente. Hermanos, hay personas creyentes que quieren hacerse ricos para emanciparse de Dios. Hay personas y hay iglesias aquí en Querétaro que predican eso, y iglesias donde cuando los miembros salen preguntan: hermano, ¿vas a comprar la lotería? Sí, te encargo un boleto, por favor. ¿Por qué están obsesionados con eso? Para emanciparse de Dios. Porque el dinero parece tener casi tanto poder como Dios. Parece tener. Puede cambiar el rostro de una persona, su cuerpo, donde vive, sus actitudes. Hay que ver cambiar para qué. Pero al final de cuentas, el dinero tiene ese poder. Y hay personas que lo buscan como una fuente de seguridad absoluta. La riqueza y el poder han sido también llamados los dioses olvidados por los profetas del Antiguo Testamento, pero siendo honestos, aunque se les llame dioses olvidados, gozan de excelente salud. Si usted se pregunta cuáles son los dioses que gobiernan este mundo, son la riqueza y el poder. Exactamente como en la antigüedad bíblica. El materialismo no solo es el valor supremo de nuestra cultura, sino que ha sido elevado incluso por algunos al rango de la meta de la vida cristiana, y de ahí el llamado de la teología de la prosperidad, que afirma que si no eres rico es porque no eres cristiano o porque no tienes fe, como dicen sus pseudos profetas. Profetas de Mamón que hacen interminables reclamos de dinero, llamando a sembrar para el extendimiento del reino, pero terminan sembrando para el extendimiento de sus pequeños reinos. De modo que es necesario revisar nuestro corazón, porque como decía Martín Lutero hace 500 años, es posible ser un miembro fiel de la iglesia y aún así ser un perfecto idólatra. Muchos creen, decía Martín Lutero, que tienen a Dios y lo que necesitan cuando tienen dinero y propiedades. En ellos confían y de ellos se jactan tan inflexiblemente y con tanta seguridad que no se preocupan por nadie más. Estas personas tienen su Dios, el Dios y los bienes materiales, y sobre ellos ponen su corazón. Este es el ídolo más común sobre la faz de la tierra. Quien tiene dinero y posesiones se siente con tanta seguridad, tan feliz, que no tiene ningún temor, como si estuviera sentado en el mismo paraíso. A la inversa, quien no tiene nada duda y se deprime, como si no conociera ningún Dios. Y muy pocas personas veremos que estén sin angustia cuando no tienen dinero, pues lo opuesto está adherido a nuestra naturaleza hasta la muerte. Yo recuerdo, hermanos, en alguna ocasión haber escuchado a una mujer creyente, una mujer sencilla, que decía: cuando abro mi bolsa y veo que no tengo dinero, me angustio. Pero luego me puse a pensar: ¿y tú no actúas igual? Y me pude atrapar con los dedos en la puerta y decir: hay momentos que me he sentido igual, me he sentido así. Lo interesante, hermanos, es que esta forma de idolatría desarrolla otro tipo de comunidades cristianas basadas en la competencia y no en el amor. Entre más personas ricas, más famosas tenga, mejor. Y son iglesias de alta autoestima que llegan a ver a las demás iglesias como dicen que Dios ve a los ratones, chiquitas y orejones. Estaba escuchando ayer un discurso del señor Nelson Mandela, quien dice que en alguna ocasión en Sudáfrica lo encontró una pareja de turistas extranjeros y el hombre le dijo: señor Mandela,
Y él dice, sí, algunos me confunden con él. No, 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 usted es el señor Mandela. Cariño, el señor Mandela. El famoso señor Mandela. ¿Por qué es famoso? El hombre no pudo contestar y volteó y le pregunta a Mandela, ¿por qué eres famoso? Y dice Mandela, pues no le supe qué responder. Dice, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? ¿No? Hermanos, cuando el cristianismo tiene como meta la riqueza, el poder, todo gira en torno a ellos. Y ya no es una iglesia basada en el amor, sino basada en la competencia, donde te vas a estar midiendo con tus hermanos a ver quién está de tu estatura. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El adversario tiene un tridente, un arpón de 3 puntas. La segunda punta es la amenaza del sincretismo. Pérgamo era también la cuna del culto al emperador. Sus habitantes consiguieron en el 39 después de Cristo la autorización para construir un templo a la diosa Roma y al augusto emperador. Algunos emperadores fueron divinizados después de su muerte, pero en Pérgamo se construyó un templo por primera vez para emperadores vivos, antes incluso de que se edificaran en la propia Roma. Pérgamo era la Roma de Oriente, la sede del trono de Satanás. El Señor elogia la fidelidad de la iglesia de Pérgamo y sin embargo, aunque se aferraba o retenía el nombre del Señor Jesús, también toleraba a los que se aferraban a la doctrina de Balaam. A estas alturas la iglesia estaba formada por creyentes de segunda o de tercera generación. Habían tenido tiempo para familiarizarse con los relatos del Antiguo Testamento, particularmente con la historia de Balaam, que se nos narra en los capítulos 22 al 25 del libro de Números. En dicha historia se refiere a una crisis suscitada por la influencia de Balaam, quien instruyó a los moabitas para que pusieran un tropiezo eficaz a los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios que este hombre fue llamado para maldecir a Israel, pero no pudo hacerlo porque Dios se lo impidió. Y aunque el relato bíblico no narra este aspecto de la influencia de Balaam, es evidente lo que hizo. Él sabía, no puedo maldecir a los hijos de Israel, pero sí puedo mandar a las hijas de Moab que forniquen con ellos. Y usted recuerda el escenario, dice la palabra de Dios que fue una situación terrible, y llegó a ver un varón de Israel que tomó una moabita de la mano y la pasó delante de Moisés, sin ningún pudor. Y entonces uno de la casta de los sacerdotes, dice, tomó una lanza y fue detrás de ellos y los traspasó a los dos por el vientre. Fue una situación terrible la influencia de este hombre. En dicha historia se narra la crisis que suscitó la influencia de Balaam cuando instruyó a los moabitas a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y dice la palabra de Dios, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a sacrificar a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, dice Números 25 del 1 al 2. Pérgamo fue la cuna de una nueva teología, entre comillas, tolerante y pluralista, que reconocía o recomendaba a los cristianos hacer pequeñas concesiones. En particular, proponía la abrogación de la prohibición de participar en fiestas paganas, y para tal fin no faltaban argumentos en la propia Biblia. ¿Acaso no había dicho el apóstol San Pablo en 1 Corintios 10, 20 al 21 que los ídolos son nada? De modo que la gran tentación de la iglesia de Pérgamo fue el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de normas morales, prácticas y costumbres de diferentes sistemas religiosos con el fin de formar uno nuevo. En este caso, un cristianismo nuevo, casado con un nuevo marido, y era precisamente el poder. En los últimos años, hermanos, hemos visto cómo el culto a la Santa Muerte ha crecido en nuestro país. Para algunos ha sido una sorpresa,
Aquí cerca de la ciudad de Querétaro está el templo más grande ¿cómo se llama? Pedro Escobedo, y algunas personas se sorprenden de esto, aunque no debiéramos sorprendernos tanto. Hace unos años, hermanos, cuando nuestra convención regional estaba haciendo esfuerzos por plantar una iglesia entre los chichimecas, los misioneros se toparon con que era un pueblo muy poco receptivo, y entonces se vieron en la necesidad de estudiar la historia religiosa de los chichimecas y encontraron que había misioneros católicos que dijeron que era imposible ganarlos, que a final de cuentas había que bautizarlos y que con el tiempo finalmente se convertirían, cosa que efectivamente hicieron. Los dioses cambiaron de nombre y cambiaron de aspecto. El que trae la lluvia ya no es Tlaloc, es San Isidro Labrador. La madre de los dioses ya no es Tonantzin, sino María o Guadalupe, según el caso. Y se desarrolló una forma de sincretismo que conservó esas cosas debajo de la superficie. Pero llegó el momento en que volvió a aflorar, y no es ninguna sorpresa. El sincretismo es eso, es una mezcla, y es de hecho la invención de una nueva forma de cristianismo casada con un nuevo marido, y ese marido era el poder. La iglesia había resistido el acoso del Estado pagano en menos de 2 siglos. Roma le había ofrecido un matrimonio cristiano, pero anhelando ese día, algunos abogaban en Pérgamo por un cristianismo más inteligente. Su propuesta era un cristianismo menos puritano, entre comillas, menos fanático, se diría hoy. Aunque existe discusión sobre este asunto, algunos autores afirman que Pérgamo significa de hecho matrimonio consumado, pero un asunto profético del amaciato entre la iglesia y el Estado se cumplió en el edicto de Milán. Este edicto fue proclamado en el 313, donde el cristianismo adquirió el estatus de religión lícita, y en menos de 100 años la iglesia perseguida se convirtió en perseguidora. Y si perseguía a cristianos, persiguió también judíos. Y de pronto ocurrió ese fenómeno extraño. Hace 8 días comentaba de la hermana Patti Palacios que me ayudó a entender esta idea. Muchos de los que sobrevivieron los campos de concentración le hicieron lo mismo a sus hijos. Le hicieron lo mismo a sus hijos. Muchos de los que sobrevivieron los campos de concentración adquirieron los valores de los fascistas. Hay una película de Marcello Mastroianni que está en un campo de prisioneros, y cuando sale con la idea, tengo que tener hijos. O sea, los ideales de los fascistas se habían arraigado en su alma, porque es una forma de sobrevivencia. Se le llama en sociología permuta de mundos. Tienes que adoptar los valores del que te oprime para poder sobrevivir, y es lo que hizo la iglesia. De ser una iglesia perseguida, en menos de 100 años, en menos de 3 generaciones, se convirtió en una iglesia perseguidora. Este edicto se proclamó en el 313, dio fin al culto al emperador, declaró al cristianismo religión lícita primero y oficial después, y no es extraño que el Señor Jesús se presente desplegando su señorío como el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada. Hay una tercera y última idea, hermanos, que encontramos en este pasaje, y es que el tridente del adversario tiene también entre sus puntas la amenaza de la lasitud moral. Los intérpretes del Apocalipsis concuerdan en que los seguidores de la doctrina de Balaam eran grupos que se caracterizaban por su lasitud moral. Por lasitud moral entendemos la relajación moral, es decir, una conducta que no reconoce límites morales
o no se preocupa por ellos. Es innegable que la fe bíblica es una fe moral. De hecho, hermanos, dice Justo L. González, un historiador metodista cubano, tiene 85 años, y me dice Tim, es el mejor historiador vivo en inglés y en español. Es un hombre brillante. Y decía Justo L. González que las reglas morales o las normas morales del cristianismo se convirtieron en un obstáculo para su propio avance. Y es cierto. ¿En qué sentido? Comentaba hace tiempo de un tipo en la Ciudad de México a quien compartí el Evangelio cuando era misionero allá, y él me dijo: yo puedo aceptar a Cristo como tú me dices, pero ni pienses que voy a dejar de fornicar, puedo ir a la iglesia, pero no voy a dejar de fornicar. No, síguele por donde vas, Dios te bendiga y tenga misericordia de ti. O sea, ¿para qué lo quiero en la iglesia? O sea, si él había dicho que podía ir a la iglesia y podía recibir a Cristo, pero no iba a cambiar su conducta moral, Dios te bendiga, tenga misericordia de ti, síguele por donde vas. O sea, ¿para qué lo metes a la iglesia en esa situación? Para él los valores morales del cristianismo eran un obstáculo. Y hermanos, hay la tendencia a bajar esos límites para que más gente pueda venir con todo lo que trae, con todo lo que vive. Bueno, una conducta que no reconoce límites morales ni se preocupa por ellos. La fe bíblica es una fe moral. El Dios del pacto dice: santos seréis porque yo, vuestro Dios, soy santo. Pero el que este sea un mandamiento evidencia que la moralidad ha sido uno de los grandes desafíos del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Si Dios tiene que ordenarlo, significa que no ha sido fácil obedecerlo en este sentido. Y por tal motivo, las escrituras hebreas utilizan un glosario amplio para hablar de la inmoralidad. Existe una palabra, por ejemplo, la palabra simbra, que traducida como conducta relajada o moral relajada, en Levítico 18, 17 y 19, 29, describe la conducta que sigue el consejo pecaminoso de nuestra mala inclinación. En pocas palabras, la conducta de quien sigue los deseos de su carne. Su equivalente griego utilizado en el libro de Apocalipsis describe una conducta desvergonzada. Aunque ambas palabras incluyen la idea de inmoralidad sexual, no se limitan a ellas. En la escritura engloban en este concepto cosas como violencia física, derramamiento de sangre, violencia sexual como la violación, prostitución, etc. La iglesia de Pérgamo había sido reconocida como una iglesia fiel, había mantenido su testimonio incluso en los días de persecución, pero toleraba la inmoralidad. Y siendo honestos, hermanos, este no es un problema nuevo. En la medida en que el cristianismo penetraba el mundo pagano, debió enfrentar patrones morales antagónicos a su mensaje, y Pablo instruía a los cristianos en Corinto: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero a todos los fornicarios del mundo, ni a los ladrones o idólatras, porque tendríais que salir del mundo. Mas os escribí que ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Preguntaba, hermanos, al hermano Gary Jones, que fue misionero de los Bautistas del Sur en Querétaro. Él es de Indiana, es pastor allá ahora, y aunque no pertenecía al área del cinturón de la Biblia, se identificaba con los Bautistas del Sur. Era un hombre muy conservador. Y en alguna ocasión le pregunté: hermano Jones, ¿existe todavía la disciplina eclesiástica en Estados Unidos? Y se puso rojo e inclinó la cabeza y dice: me da vergüenza, dice, entre los anglosajones no, las iglesias blancas no. Tú haz como que no haces y yo hago como que no veo, en aras del amor.
vive el amor, hasta que truena la bomba, ¿no? El otro vive como el diablo, pero tú haces como que volteas por otro lado y no te das cuenta. Decía, en las iglesias afroamericanas sí, allí sí, llaman a la persona, hablan con él, no quiere escuchar, llevan a 2 o 3, no quiere escuchar y entonces lo llevan a la iglesia y lo someten a disciplina, cuyo propósito es la restauración. Y decía el hermano Jones, me da pena, ahora ya no, dice, ahora el valor supremo es el amor, y haz como que no haces y yo hago como que no veo, a ver a dónde topa. Esa es la situación. No es nuevo entonces este problema. Pablo había escrito a los Corintios, el Señor Jesús dice que habla de las obras de los Nicolaitas en su carta dirigida a los Efesios en el capítulo 2, versículo 6 de Apocalipsis, pero es importante señalar que el Señor elogia, fíjense ustedes, dice que elogia que la iglesia odie las obras de los Nicolaitas, pero no a las personas. Dios hace distinción. Y aunque si el pecador no se arrepiente, será llevado a juicio, Dios odia su pecado, pero sigue llamando al pecador al arrepentimiento, y eso es una expresión de amor. En estas condiciones, hermanos, es claro que las fiestas paganas y la fornicación física o espiritual estaban estrechamente relacionadas, y por tal motivo 2 de las recomendaciones del Concilio de Jerusalén fueron precisamente que se abstuvieran de fornicación y se abstuvieran también de contaminación de ídolos, de las cosas sacrificadas a los ídolos. Alguien podría decir, bueno, existe una gran diferencia entre la escandalosa conducta de los Nicolaitas y un cristianismo más discreto y menos radical. Pero en los hechos, un cristianismo menos radical es simplemente un cristianismo cultural, un cristianismo de costumbre. Un cristianismo cultural es un cristianismo sin conversión, sin vida de oración, sin Biblia. Es un cristianismo eventual, es decir, de eventos, bautizos, ceremonias nupciales, etc. Y por lo mismo, uno de los grandes desafíos de la iglesia en el presente. No está fuera de la realidad quien dijo que el cristianismo cultural es realmente la búsqueda del Dios que queremos, en lugar del Dios que realmente es. Es la tendencia a ser superficiales en la comprensión de Dios, queriendo que sea un abuelo gentil que nos malcríe y nos deje hacer lo que queremos. Es sentir necesidad de Dios, pero en nuestros propios términos y condiciones. Es querer al Dios de las promesas de la Biblia, pero no al Dios de los mandamientos de la Biblia. Es un Dios relativo en lugar de un Dios absoluto. Es un cristianismo que tiene poco o ningún impacto en los valores y en las creencias de la sociedad. Pretende que como demostración de su amor, Dios nos dé tranquilidad y prosperidad, y sea un Dios de amor y no sea tanto un Dios santo. Y por lo anterior, bien decía A.W. Tozer, toda una generación de cristianos ha llegado a creer que es posible aceptar a Jesucristo sin renunciar al mundo. Y es una realidad, hermanos, es una realidad. Como conclusión, el general Sun Tzu, uno de los estrategas más grandes de todos los tiempos, vivió hace 1000 años, escribió un librito que se llama El arte de la guerra. Con ese librito, Vietnam le ganó la guerra a los Estados Unidos, con el arte de la guerra. Fíjense lo que dice Sun Tzu. Dice, el arte de la guerra se basa en el engaño. Por tanto, cuando se es capaz de atacar, se debe aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, se debe aparentar inactividad. Si se está cerca del enemigo, se ha de hacerle creer que se está lejos. Si se está lejos, hay que aparentar que se está cerca. Se ha de poner cebos para atraer al enemigo, golpearlo cuando está desordenado,
prepararse contra él cuando está seguro por todas las partes, evitarle durante un tiempo cuando él es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, irrítalo. Si es arrogante, trata de alimentar su ego. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desorganizarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no esté preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves para la victoria y para la estrategia. Bueno, Sun Tzu vivió hace 1000 años y el adversario no estudió con Sun Tzu ni tampoco en la academia de West Point, pero hermanos, a lo largo de milenios de experiencia sabe cómo tratar con nosotros porque nos conoce, más sabe por viejo que por diablo, y utiliza exactamente las mismas armas desde la antigüedad. Para atacar al hombre y a la iglesia que Dios estableció para compartir su mensaje. El apóstol San Pedro sabía que el adversario utiliza efectivamente su tridente y que es hábil usando la táctica divide y vencerás. Dividir nuestro corazón de la lealtad al Dios único y verdadero y el servicio exclusivo a cualquier ídolo de nuestra preferencia. Y hermanos, el apóstol San Pedro lo sabía por experiencia. Si usted recuerda, cuando el Señor Jesús anunció que iba a ser detenido, Pedro le dijo: si todos te negaren, yo no te negaré. Y el Señor dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero he orado por ti para que tu fe no falte. Y hermanos, no pasó mucho tiempo antes de que Pedro llorara cuando escuchó que la advertencia del maestro se había cumplido. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y dicen los relatos evangélicos que cuando Pedro lo oyó, salió de ese lugar llorando. Sabía que el adversario lo había sacudido como a trigo. En su primera carta, el apóstol San Pedro después escribiría a los creyentes advirtiéndoles que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabía que no era un gatito de peluche, porque mientras Pedro escribía esto, había cristianos que trabajaban en el alumbrado público de Nerón. Servía sus banquetes de noche, crucificaba a los cristianos, los embarraba de brea y entonces los usaba como antorchas, como luminarias, para poder festejar de esa manera sus banquetes. Pedro lo sabía y es la razón por la que advierte a los cristianos sobre el asunto. Fíjense lo que dice Matthew Henry sobre 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 al 9. El apóstol, como lo sabía por propia experiencia, nos dice aquí que es menester estar siempre alerta, porque nuestro enemigo no duerme y está siempre alerta. Anda rondando en torno de cada una de las iglesias y en torno de cada uno de los creyentes para ver cuál es el lado flaco de cada cual y atacarlo por la parte más débil de su defensa. Y con la audacia que le caracteriza, pues más sabe por viejo que por diablo, se aprovecha no solo de nuestros defectos, sino incluso de nuestras virtudes, entre comillas, pues cuando no puede sembrar la confusión por medio del error, lo logra por medio de puntos periféricos de la ortodoxia, por la imposición del malentendido puritanismo, y enciende así la discordia y quebranta la comunión fraternal. Matthew Henry era puritano, pero habla de un falso puritanismo, de un puritanismo de reglas exteriores, de normas de dientes para afuera, y advierte contra eso y dice: el diablo no solo se aprovecha de nuestros errores, se aprovecha de nuestras virtudes, la soberbia, la vanagloria, las cosas, el prestigio que tenemos, y hermanos, sabe capitalizarlo a nivel
individual y a nivel grupal. Hay iglesias que dicen, todo lo que las demás iglesias tienen, nosotros ya lo teníamos. Y lo que nosotros tenemos, los demás nunca lo podrán tener. Hay iglesias así, hermanos. Su virtud quizás sea el tamaño, su riqueza, qué sé yo. Pero el adversario no solo se aprovecha de errores, sino también de virtudes. Pero concretamente, ¿cuáles son las recomendaciones del apóstol para vencer al adversario y romper su tridente? Él dice, velad, orad y resistid firmes en la fe. Lo más tremendo, hermanos, es que el adversario sigue allí y sigue utilizando su tridente. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos permites venir a tu palabra y encontrar una seria advertencia respecto a nuestra única lealtad, y es a ti y a tu Hijo amado. Permítenos, Señor, vivir así para poder glorificarte, para ser bendecidos, para ser bendición. En Cristo nuestro Salvador te lo rogamos. Amén.